La grabación se ha iniciado. Muy buenas noches, estimados aprendices, siendo hoy lunes 10 de noviembre del 2025 y siendo las 6:05 p.m. damos inicio a la socialización de evidencia, desarrollar software a partir de la integración de sus módulos y componentes. Esta es la segunda sesión de tres programada para hoy 10 de noviembre. Vamos, como siempre, a trabajar con base a una pequeña agenda de 5 puntos, dentro de las cuales recordar el cronograma de entrega de evidencia, cronograma de la segunda sesión, la temática que vamos a trabajar dentro de este cronograma y el ejemplo del documento a entregar. Y por último, un pequeño espacio de dudas e inquietudes. Hago salvedad acá en el cuarto punto que ya el documento como tal que se les compartió desde la primera sesión ya ha sido actualizado para esta segunda sesión. Entonces ya lo pueden ir visualizando sobre el contenido que tiene y ya se pueden ir dando una idea más o menos de lo que se tiene que entregar con base a todos estos puntos que nos está solicitando la guía de aprendizaje. Por eso se dividió básicamente en tres sesiones, porque el contenido que nos solicita la guía se puede ver evidentemente es algo un poquito extenso y la idea no era agobiarlos de pronto dándoles toda esta información en una sola sesión. Entonces, comenzamos. Básicamente, la evidencia a entregar es desarrollar software a partir de la integración de sus módulos y de componentes. La fecha de entrega básicamente está habilitada la evidencia desde el 3 de noviembre hasta el domingo 16 de noviembre a las 23:59 p.m. El cronograma de trabajo para esta segunda sesión, el cual comenzará hoy 10 de noviembre de 2025 de 6 a 7, se trabajará de cierta manera un tanto teórico y un tanto práctico. No vamos a programar, pero sí ya les traje un ejemplo en el que les voy a explicar el código y básicamente lo que se espera de ya en este punto, en la guía 8 ya de cómo deben de tener organizado su proyecto, fruto de todos esos módulos que han desarrollado de manera individual. Entonces, básicamente conocer el funcionamiento del ID de desarrollo, la codificación de cada módulo en el lenguaje seleccionado, manejar repositorios de control, determinar las librerías necesarias en cada capa de la aplicación, determinar los frameworks en cada capa de la aplicación, recomendaciones básicas para dividir código fuente de cada componente que corresponde a un módulo en paquetes con nombres de fácil entendimiento, instalación y configuración de herramientas de entorno de trabajo. Y esta última no está, pero yo les hago una recomendación sobre esta herramienta que más adelante les voy a hablar, que se llama Docker, que básicamente es un contenedor en la cual nos sirve para tener diferentes tipos de aplicaciones, por así decirlo, como bases de datos, sistemas operativos que nos van a ayudar para el desarrollo de nuestras aplicaciones. Entonces, comenzamos dentro de la temática. Vamos a hacer ya una mayor profundización. Quiero aclarar que básicamente, como la aplicación, el ejemplo que yo les traigo, está desarrollado en NetBeans, a través del IDE NetBeans, más específicamente el lenguaje de programación Java, enfocado en lo que es JSP.NET, que es básicamente server page, que está enfocado hacia el desarrollo de aplicaciones web. Yo les estoy trayendo esta estructura de esta manera. Pero obviamente esto siempre va a variar dependiendo de la tecnología y el lenguaje de programación, además de los frameworks con los que ustedes estén desarrollando su proyecto. Entonces, esto es básicamente un ejemplo de cómo yo he desarrollado un proyecto. Entonces, el ID siempre va a variar. También depende también del lenguaje de programación y los frameworks con los que estén desarrollando su aplicación, ya sea una aplicación web, ya sea una aplicación de escritorio, ya sea una app, ya sea para Android o para iOS. Entonces, eso siempre va a variar. Entonces, conocer el funcionamiento del ID de desarrollo para la explicación práctica de la evidencia de desarrollar software a partir de la integración de sus módulos de componentes, se trabaja con NetBeans.
como ya se ha dicho en la sesión pasada, es básicamente un entorno de desarrollo integrado o conocido por sus siglas ID, el cual es gratuito, de código abierto. Lo podemos usar principalmente para programar aplicaciones en Java, aunque también soporta otros lenguajes de programación como PHP, JavaScript, HTML, C y C++. Dentro de esto, NetBeans cuenta con una serie de características, y estas características básicamente, ¿cuáles son? Es un editor de código inteligente, ofrece autocompletado, resaltado de sintaxis y sugerencias de código, es un editor de depuración y pruebas. Esto básicamente permite depurar programas paso a paso y ejecutar pruebas unitarias. Nos sirve para la gestión de proyectos, ya que facilita el poder organizar proyectos grandes y trabajar con múltiples archivos. Cuenta con integración de frameworks compatibles con frameworks populares como Sprite, Java FX, Maven y Great. Y cuenta también con la parte de diseñador visual para crear interfaces de usuario GUI, arrastrando y soltando componentes especialmente en Java Swing. Y por último, extensibles. Se pueden añadir plugins para aumentar sus funcionalidades. Pasamos a la parte de codificar cada módulo en el lenguaje seleccionado. Entonces, en este caso, para este ejemplo que yo les traigo, se trabajó, como ya les he mencionado, utilizando JSP.NET. ¿Y qué es JSP.NET? JSP traduce básicamente Java Server Page, o por sus siglas JSP. Es una tecnología Java que permite crear páginas web dinámicas en el lado del servidor. En términos simples, un archivo .jsp es una página web que puede incluir código Java embebido dentro del HTML, el cual se ejecuta en el servidor antes que la página sea enviada al navegador del usuario. Entonces, seguimos. Aquí tenemos básicamente una estructura recomendada del proyecto. En este caso, JSP trabaja básicamente con un tipo de formato de proyecto que se llama Maybe, que está enfocado, es básicamente una herramienta de gestión y automatización de proyectos dentro de Java, que nos ayuda a compilar, construir, probar y administrar dependencias de forma sencilla y organizada. En palabras más sencillas, Maven se carga básicamente de automatizar el ciclo de vida de proyectos Java, desde la compilación hasta el empaquetado, y NetBeans básicamente lo que hace es que lo integra completamente, permitiéndole al usuario sin escribir comandos de manera manual. Entonces, cuando nosotros creamos, ahorita se los voy a mostrar cuando les comparto el NetBeans, esto siempre va a variar, como les dije. Por ejemplo, en Django, que trabaja con lenguaje de programación Python, cuando ustedes crean un proyecto, por defecto, si trabajan en Visual Studio Code, él les va a crear el proyecto de una manera muy diferente a la que yo tengo acá. Entonces, cuando yo creo, por ejemplo, a través de Java, JSP, yo creo mi proyecto a través de Maven, él me va a crear básicamente este que está acá va a ser el proyecto como tal. De esto, en webpage básicamente va a contener, ¿qué información va a contener? Lo que es básicamente las páginas web que yo he creado. En este caso, pueden notar que no es .html, sino que básicamente se está trabajando .jsp. Entonces, vamos a tener diferentes paquetes como los source page, donde se van a poder crear en una arquitectura basada en modelo vista controlador o MVC. Vamos a poder trabajar lo que es el modelo, el controlador y la vista, que básicamente la vista es lo que ve el usuario final como tal, que básicamente iría acá. Entonces pasamos, tenemos básicamente lo que son, ya se había explicado, lo que son los patrones por módulo, de cómo está conformado. En este caso, acá podemos, en patrón por módulo, por ejemplo, un usuario. Acá tenemos
Un modelo sencillo sería un usuario, básicamente sería una clase usuario.java en la cual definimos una serie de atributos de esa clase, asignación, declaración y asignación de variables, creación de constructores vacíos, creación de diferentes métodos, como son los métodos, los getter, los setter, a través del uso de NetBeans, que básicamente nos ayuda a automatizar la creación de este código como tal. Y ahorita también les voy a mostrar por medio de un ejemplo. Entonces pasamos. Y ya pasamos a la parte del DAO. El DAO básicamente es cómo se obtienen el acceso a los datos. Básicamente cuando trabajamos, acá cuando se trabajó en este proyecto, una manera de interactuar con los datos es a través, si básicamente el JSP es la vista que le muestra al usuario, el server básicamente es donde se realiza todo. Acá podemos ver básicamente un ejemplo de un método llamado guardar dentro del server, el cual nos va a capturar esos datos que tenemos acá. Básicamente nos va a capturar lo que es nombre, usuario, clave y el rol del usuario, y lo que va a hacer básicamente es una consulta a la base de datos y comparación con esos usuarios, o sea, haciendo un filtro. Si el usuario, por ejemplo, es un administrador, automáticamente, en este caso acá no lo muestra, pero acá se va a crear un usuario. ¿Qué usuario se va a crear en este? Va a ser el rol de estudiante, porque ustedes también pueden definir, obviamente, cuando un usuario esté creando, por ejemplo, un determinado usuario. En este caso, el ejemplo que yo les traigo es básicamente que el usuario como tal pueda crear el usuario, o sea, su estudiante como tal. O sea, él es el estudiante. Por lo tanto, él va a crear esa cuenta para poder, ¿para qué hacer eso? Para después poder buscar un programa, una asignatura, poder registrarse, poder matricularse y realizar el debido proceso para pago de realización de sus estudios. Eso sería un pequeño ejemplo. Entonces, aquí hay un paso a paso explicado con lo que es la parte del DAO, en el cual el usuario pide, en este caso, una acción. Básicamente, la acción básicamente sería listar. ¿Y qué listamos? Listamos básicamente el listado de usuarios que tenemos en nuestra base de datos. El controlador, en este caso, es el server, recibe la petición. El controlador llamado DAO del modelo para obtener los datos. El DAO básicamente ejecuta la consulta en la base de datos, los resultados se transforman en objetos Java y el controlador recibe esos objetos y los envía a la vista JSP. La vista muestra básicamente la información al usuario. Pasamos ya a lo que es la parte de ya el manejo de repositorio de control de versiones. En este caso, obviamente, estamos trabajando o nos enfocamos con Git y GitHub. Entonces, básicamente, ¿qué son las herramientas de versionamiento? Son programas o plataformas que nos permiten gestionar versiones del código o documentos en un proyecto de software. En otras palabras, nos permiten guardar el historial de cambios, trabajar en equipos y evitar que se pierda el trabajo. Un buen ejemplo que se puede dar es básicamente, por ejemplo, antes de que existieran estas herramientas, la forma en la que uno podía hacer el versionamiento era de manera manual. Por ejemplo, yo podía tener mi proyecto y cada vez que yo hacía ciertos cambios, o sea, obviamente cambios grandes y significativos en el proyecto, lo que yo hacía era que yo venía y tenía una carpeta de gestión de proyectos, y en esa carpeta, si tenía la versión 1.0 y hacía un cambio significativo, pasaba a la versión 1.1 y guardaba esa carpeta con ese nuevo versionamiento. O sea, lo hacía o se hacía de una manera manual. Entonces, ya con la introducción de estas herramientas, todo se hace de una manera más automatizada y de una manera mucho más ordenada, en la cual podemos tener acceso a las diferentes versiones de nuestro proyecto en cualquier punto, en cualquier sitio en donde tengamos acceso simplemente a un ordenador y a Internet. Entonces, dentro de las funciones principales que tenemos,
control de versiones, guardar cada cambio con fecha, autor y descripción. Lo que es la colaboración, básicamente trabajo entre equipos. Varios programadores pueden trabajar en el mismo sin pasarse el código. Tenemos lo que es el uso de las ramas o los branches que nos permiten trabajar en nuevas funcionalidades sin ajustar la versión que es estable, que está, por ejemplo, tenemos una aplicación que ya está en producción y hacemos un cambio y esto no nos va a afectar. En dado caso que se afecte, lo más recomendable que se hace es pasar a una versión antigua que nosotros tengamos guardado del sistema en la cual sea un sistema estable y que esté funcionando. ¿Para qué hacemos esto? Para no afectar ningún tipo de proceso que maneje la aplicación dentro de la organización y poder así enfocarnos en revisar en ese código nuevo que se implementó y que no funcionó, dónde fue que no funcionó, qué errores tenía y poder parcharlo para posteriormente ya después implementar las mejoras de esa aplicación. Y básicamente lo que es el historial y revisión, pues ya lo que les había explicado, pueden volver a una versión anterior sin un cambio que rompa el sistema. Tenemos también, dentro de GitHub tenemos funcionalidades principales, ya hablamos de eso, control de versiones, colaboración, ramas, historial y revisión y repositorios remotos. Determinamos las librerías necesarias en cada capa de la aplicación. Esto está solo enfocado en el ejemplo que les traigo en Java. Vuelvo y lo repito. Cada tecnología, cada lenguaje de programación, cada framework es diferente. Entonces, en Java, por ejemplo, cuando se habla de determinar las librerías necesarias en cada capa de la aplicación, nos referimos a identificar qué dependencias, en este caso Java las maneja en JAR o librerías externas, son necesarias en cada parte de nuestro patrón modelo vista controlador para que todo funcione correctamente. Entonces, determinamos lo que son las librerías necesarias. Aquí tenemos un ejemplo en cada capa, en la capa de modelo, en la capa de vista, en la capa de controlador, qué responsabilidades tiene cada una, qué librerías principales podemos nosotros utilizar. Por ejemplo, tenemos en modelo la responsabilidad, básicamente son las entidades, lo que es el DAO, la conexión a la base de datos, la lógica, y la librería principal básicamente es el MySQL Connector. En este caso también puede variar porque no solamente podemos trabajar con MySQL Connector, sino podemos trabajar con SQL Server, con Oracle, con diferentes bases de datos y por eso las librerías siempre van a estar cambiando con base a lo que nosotros estemos trabajando o lo que estemos necesitando en ese momento. Entonces tenemos lo que es también la vista. En la vista básicamente, ¿qué vemos? Vemos lo que son nuestra interfaz a través de nuestro archivo .jsp, que como ya les mencioné, esto equivaldría básicamente a un archivo .html. La única diferencia es que en los archivos .jsp nosotros vamos a poder incorporar lo que es código de Java. En las librerías principales tenemos lo que son JSTL, lo que es, podemos incorporar lo que es Bootstrap, el Font Awesome, que básicamente es para los iconos, podemos incorporar jQuery, podemos incorporar una cantidad de librerías dependiendo de lo que necesitemos. Y la parte de controlador, básicamente, como ya les había mencionado, son básicamente servlets en la cual se va a definir siempre por medio de un tipo de acción que se esté solicitando en este momento. Por ejemplo, yo necesito saber, o en este caso, el listar usuarios que básicamente cuando yo dé clic, automáticamente me despliegue el listado de todos esos usuarios que yo tengo básicamente en mi base de datos. Por ejemplo, la redireccionamiento, podemos trabajar también con JSON. Dentro de las librerías principales podemos utilizar APIs, JSP, JSON, que básicamente es una manera de trabajar el JSON a través de librerías que nos brinda Google. Son básicamente librerías externas y básicamente tenemos muchas librerías dependiendo de lo que necesitemos.
Entonces, pasamos al punto de determinar las librerías necesarias en cada capa de la aplicación. En nuestro caso, como creamos el proyecto usando Maven, las dependencias más comunes para usar en el proyecto, todas deben ir en nuestro archivo .pong.xml. Básicamente es el corazón del proyecto. En este archivo podemos definir lo que es el nombre, versión del proyecto, las dependencias necesarias, los plugins de construcción, la configuración del empaquetado, por ejemplo, si es .jar o .war. Ya estas son extensiones basadas en Java. Cada lenguaje, como ya siempre lo menciono, va a tener sus diferencias. Entonces, básicamente, como acá podemos ver, acá en las dependencias tenemos un ejemplo muy claro. Si yo voy a trabajar con una base de datos, yo necesito ese conector para yo poder conectarme a una base de datos. Entonces acá agregamos esta dependencia. Ya con solo agregar esta dependencia, voy nada más a guardar en mi archivo pom.xml y automáticamente él lo va a descargar. Se podría decir, todas esas dependencias que nosotros necesitemos van a ser descargadas en segundo plano y vamos a poder ir trabajando sin ningún tipo de problemas o inconvenientes. Claro está que siempre va a depender también de las versiones de las dependencias que nosotros necesitemos para nuestro proyecto. Pasamos. En conclusión, cada capa de la aplicación MVC necesita sus propias librerías. El modelo va a necesitar lo que es una conexión a la base de datos MySQL, JDBC, ORM, etcétera. La vista va a necesitar una presentación, puede ser a través de complementación con frameworks como Bootstrap, puede ser también en CSS puro. El controlador va a trabajar con lo que son los servers, el JSON, si se requiere. Y pasamos a lo que es determinar los frameworks en cada capa de la aplicación. Sé que esto aburre un poco, pero ya vamos a terminar y vamos a pasar tanto al ejemplo que les traía del documento como al pequeño, a la examinación de el ejemplo práctico ya que les había mencionado en la primera sesión. Entonces, tengamos un poquito de paciencia, pero como saben, siempre hay que conocer la parte conceptual para después pasar a lo que es la parte práctica. Entonces, acá tenemos los frameworks por cada aplicación. Obviamente, varía según el lenguaje de programación y la tecnología que estemos utilizando en ese lenguaje, o sea, un framework que nos ayude a hacer el desarrollo de nuestro proyecto mucho más rápido que hacerlo desde cero. Por ejemplo, acá en el front, básicamente en la vista tenemos el JSP, JF, JSF, tenemos Bootstrap, tenemos Angular, tenemos React, Vue.js, tenemos en PHP, tenemos Blade, tenemos Laravel, Bootstrap, en Python tenemos Django, Templates, en Node.js tenemos React, Angular, Vue, Bootstrap, maneja las interfaces de usuario. Tenemos lo que también está dividido por lo que es la lógica y el acceso a datos, que básicamente es la persistencia, lo que es el uso de las bases de datos como MySQL, Postgres, Oracle SQL Server, MongoDB, etcétera. Entonces, básicamente, el objetivo de esta pequeña tabla es resumir un poco sobre los frameworks y las librerías que podemos utilizar en cada capa, dependiendo del lenguaje de programación que hemos escogido para el desarrollo de el proyecto como tal o de nuestro proyecto como tal. Entonces, ya pasamos. Ahora pasamos ya a la parte en donde nos recomienda dividir el código fuente de cada componente que nos corresponde a un módulo en paquetes con nombre de fácil entendimiento. Vuelvo y digo, no se confundan porque básicamente estos packages, como nos brinda la guía, esto se enfoca básicamente en lo que es en Java, por ejemplo,
pero esto siempre va a variar según la tecnología que estemos trabajando. Entonces, no se confundan de pronto si no saben, no, qué es package o de pronto en la tecnología que yo estoy trabajando, ¿dónde lo consigo? Siempre se van a tener una estructura diferente con nombres diferentes, pero van a cumplir los mismos fines. Que básicamente en los packets podemos dividir o podemos crearlos para manejar lo que son los modelos, tener los controladores. Lo que indica básicamente de recomendación es organizar tu aplicación en paquetes, que son básicamente obviamente packages con nombres claros y entendibles de acuerdo con la capa o módulo al que pertenezca cada clase. Y dentro de las herramientas necesarias para el proyecto, en el caso de este ejemplo, al momento de desarrollar un proyecto de software, básicamente siempre van a haber muchas herramientas, como muchos lenguajes, que nos pueden ayudar a diseñar e implementar una solución de producto de software según la base de las necesidades del cliente o la tecnología que mejor se adapte a nivel de costo y rendimiento. En este caso, trabajó con NetBeans, un entorno de desarrollo integrado y gratuito, obviamente de código abierto para el desarrollo de aplicaciones en los sistemas operativos Windows, Linux, Mac. El SAM es un servidor web local multiplataforma que básicamente nos permite la creación y prueba de páginas web u otros elementos de programación. Me disculpan, también incorpora lo que es los servidores de bases de datos, en este caso MySQL, que podemos trabajar con él. Tenemos herramientas como Tomcat, básicamente es un contenedor de server que se puede usar para compilar y ejecutar aplicaciones web realizadas en Java. MySQL básicamente es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto que se utiliza para almacenar y gestionar datos. Y GitHub, que es básicamente una plataforma basada en la nube, ampliamente utilizada para el desarrollo de software que proporciona herramientas para control de versionamiento. Y por último, ya la herramienta que les había mencionado, que es Docker. Docker básicamente es una plataforma, es un contenedor, pongámoslo un ejemplo más sencillo, es un contenedor que nos permite básicamente la creación, implementación y ejecución de aplicaciones dentro de contenedores. La ventaja que tenemos es que se ejecutan de la misma forma en cualquier máquina que tenga Docker, sin importar el sistema operativo o la configuración que estemos usando. Usa menos recursos que las máquinas virtuales porque comparten básicamente el núcleo del sistema operativo. Y estas herramientas ya básicamente ya las conocen. Tenemos, por ejemplo, obviamente Bootstrap, que es básicamente un framework que nos ayuda con en la parte o el estilo visual en el desarrollo de nuestras aplicaciones y de sitios web. Y Dreamweaver básicamente es una herramienta de administración de bases de datos universal, multiplataforma, de código abierto, en donde van a poder manejar diferentes bases de datos, tanto bases de datos relacionales como bases de datos no SQL. Se las recomiendo. Ya he trabajado bastante con esta herramienta, es muy buena, es gratuita. Y ahora pasamos a la parte de el ejemplo. Entonces, básicamente acá ya les he actualizado el documento. El documento ya se les ha actualizado. La primera parte trabajamos sobre la documentación técnica que nos solicitaba desde los requerimientos del sistema, obviamente requerimientos funcionales, no funcionales, diagramas de clase, diagramas de componentes, diagramas de paquetes, etcétera, casos de uso, historias de usuario, etcétera. Y ahora el punto actualizado, que es identificar las capas en donde se ubican los componentes, arquitectura y capas del sistema, que es la capa de presentación, los componentes claves, la capa de acceso a datos. No sé por qué se va casi. Bueno, y listo. Ya está, estamos en este punto, en donde para el presente ejemplo, en la que se ha trabajado hasta ahora en el proyecto, en el proyecto teniendo en cuenta que para simplificar el proceso de codificación está trabajando por módulos de aplicación. En este caso, brindo el ejemplo del módulo de gestión de usuarios.
el cual está a cargo del administrador del sistema. Acá básicamente tenemos ya la parte donde comenzamos a trabajar, a hacer la integración básicamente de todos esos módulos que hemos trabajado a nivel individual. Obviamente el primer módulo al que yo me voy, o sea, esto es un ejemplo en mi caso, yo me voy por el módulo de gestión de usuarios, desde la creación de los usuarios, desde el ingreso de los usuarios al sistema, la redirección de los usuarios a cada uno de sus módulos como tal, por ejemplo, y ya acá ya comienzo a aclarar qué código de validación estoy utilizando, cómo está entrando el usuario a un determinado, basado en su rol, a un determinado sitio, a un determinado punto. Por ejemplo, acá ya tenemos básicamente ya la interfaz de usuario. Este sería básicamente la interfaz de usuario de, de la aplicación como tal. La aplicación actualmente no está implementada, no está en producción. Lo que está en producción básicamente es la base de datos, que la base de datos en vez de MySQL la cambié. ¿eh? Andrés, por favor, cuando terminemos, te doy un espacio en la que puedes hacer con mucho gusto cualquier pregunta o inquietud. Entonces les pido su colaboración. Yo sé que de pronto tendrán alguna duda, alguna inquietud. Entonces, pero tiene su respectivo espacio y les voy a conceder básicamente un espacio de 5 minutos en la cual cualquier duda o inquietud eh, podrá ser respondida. Entonces les agradezco. Entonces, básicamente, acá ya tenemos, por ejemplo, acá se enfocó directamente en el módulo de gestión de usuarios. Un ejemplo, ya acá, por ejemplo, yo puedo crear un usuario. Yo puedo crear un usuario, dejen acá y busco, abro mi base de datos, un momentico, y, y busco un usuario de ejemplo. Por ejemplo, yo tengo este usuario. Este usuario hace parte del usuario, de uno de los usuarios administradores. Entonces, ya acá básicamente ya yo estoy en mi aplicación. Este es el administrador como tal el administrador, está el rol del administrador del sistema. Entonces, ya como pueden ver, acá yo estoy aplicando básicamente todos esos módulos individuales que he ido trabajando. Eh, Obviamente, dentro de esto tengo lo que es básicamente la gestión de usuarios. Yo me puedo ir acá directamente y gestionar básicamente, en este caso actualmente tengo 16 usuarios que están, ¿cuántos activos? Activos tengo como unos 8 o 9 usuarios dentro del sistema y tengo definidos básicamente los roles, definiendo automáticamente, por ejemplo, que un usuario administrador, aquí en los roles que ustedes los ven, pueden ser números o dependiendo cómo ustedes lo programen. Un usuario administrador va a tener un rol de 1, un estudiante, un docente va a tener un rol 2, un estudiante va a tener un rol 3 y un funcionario o un asistente sí, un funcionario o un asistente administrativo de coordinación académica va a tener un rol 4. ¿Qué va a pasar? Que cada uno de esos roles están autorizados para cuando ingresen sus credenciales, los va a llevar a su dashboard o a su interfaz principal. En este caso, como estamos en el rol de administrador, nos va a llevar básicamente a la parte de administrador, donde tenemos una serie de posibilidades, como podemos gestionar estudiantes, gestionar docentes, gestionar materias, gestionar notas, asignar materias, gestionar asignaciones, ver cuáles han sido las actividades recientes del sistema, si se ha ingresado un nuevo estudiante, si se ha creado una nueva materia, si se ha asignado básicamente un docente. Podemos generar reportes basados en tipo de usuarios. Acá no lo despliega, pero tenemos usuarios, materias, programas, fecha de inicio, fecha de fin, orientación del formato,
título de reporte básicamente nos lo va a generar en un formato .pdf listo para ser enviado por correo electrónico. Regresamos. Lo que acá no sé, aún no le he dado no he terminado la configuración. La asignación de materias a un docente, podemos básicamente seleccionar un docente, asignar la materia a ese docente, seleccionar el periodo académico, un horario específico, asignación de una aula en específico. Acá tenemos básicamente la información de cómo nos indica cómo podemos trabajar en la asignación de materias a un docente. Cuáles son los en estadísticas. Obviamente esto no está activo porque básicamente todavía es una interfaz que estoy terminando. Nos indicaría qué docentes están activos, qué materias están disponibles, en la cual en este momento no nos lo dice. Entonces, por ejemplo, ya les mostré el administrador. Vámonos a ir a otro usuario, dejen y busco otra credencial de acceso y nos vamos a 2. Tengan en cuenta que aquí también tienen que tener mucho en cuenta la parte de seguridad. Como pueden ver, aquí yo estoy utilizando, no caigan siempre en por ejemplo, no caigan en este error. Y acá yo estoy utilizando, ya se las había explicado, mencionado en los mecanismos de seguridad en la primera sesión. No caigan en esta parte. Yo acá yo estoy utilizando una contraseña sencilla, no está encriptada, porque no le he agregado el algoritmo de encriptación para que me encripte básicamente las claves en las bases de datos. Acá básicamente estoy pasando sencillamente un texto plano, 1, 2, 3, 4, 5, que es básicamente el ejemplo. En este caso, acá tenemos ya la parte de estudiantes. Obviamente que con las plantillas que ya yo les había mostrado, yo estoy trabajando sobre esas plantillas. ¿Para qué? Esto es básicamente una práctica de programación en la que, por ejemplo, ya tengo una interfaz o una plantilla, lo que hago es reutilización del código y básicamente modificación en la cual puedo modificar con base a las necesidades o a la información que yo necesite mostrar. Ya obviamente acá les estoy indicando es la interfaz de estudiante, pero hay algunas cosas que que no nos debería demostrar. Por ejemplo, registrar notas no nos debería demostrar, nada más nos debería demostrar, por ejemplo, ver estudiantes tampoco, nada más debería demostrarnos consultar, matrícula y la parte de certificados. Entonces acá obviamente nos va a mostrar cuáles son mis materias, qué materias tengo, si tengo algún tipo de asignatura, cuántas asignaturas estoy viendo en un semestre o en un periodo académico de una institución educativa, cuántos estudiantes pueden haber inscritos en en esa, en esa materia, en ese periodo, etcétera, cuántas horas a la semana son. Aquí ya esta experiencia, ya esto no iría. Entonces, son puntos que hay que tener en cuenta porque también la reutilización de componentes también nos ayuda mucho para facilitarnos nuestro trabajo y no tener que crear todo básicamente desde cero. Entonces, ya vimos, fue creo que el 2 creo que fue. Sí, el 2. Perdón, el 2 es estudiante. El 3 es docente. Entonces buscamos 3. Y básicamente ya tenemos ya la parte de gestiones, la parte de docente. Esto es lo que vería básicamente un docente. Entonces, ¿qué es lo que se busca básicamente ya con esta evidencia? Ya que ustedes vayan centralizando todos, o sea, centralizando ya todos esos módulos que ustedes tienen o han hecho de manera individual. Por ejemplo, ya a través, en este caso, yo lo hice a través de un dashboard y ya he definido los roles que ya les voy a mostrar a nivel de código. En dado caso, por ejemplo, va a ser uno, ya se sabe que es administrador y obviamente yo lo voy a redireccionar a la página del administrador. Si es 2, ya se sabe que es estudiante y yo lo voy a redireccionar al dashboard o a la página de estudiantes. Si es 3, ya se sabe que va a ser docente y yo obviamente lo voy a redireccionar a la vista
docente o el dashboard docente, que es index.jsp. Y si es 4, ya se sabe que es funcionario y automáticamente lo va a redireccionar a la vista de funcionario con sus respectivas credenciales. Obviamente esto acá está validado por medio de las sesiones en la cual yo no puedo pasar, por ejemplo, vamos a ver, creo que yo lo validé, pero como lo estaba haciendo tan rápido, déjenme ver cómo lo tengo acá en NetBeans, cómo tengo la carpeta, y vamos a ver, para ver. Y está validado. Como pueden ver, este es básicamente un mecanismo de seguridad en la cual, si yo, por ejemplo, sé en programación dónde tengo que buscar, y si no está correctamente implementado un mecanismo de seguridad, que cuando cierto usuario realice una acción desde su rol y quiera acceder a otro rol, no lo va a poder hacer. Lo que va a hacer es que automáticamente va a cerrar la sesión, lo va a redirigir a la página de login y va a mandar esto que está acá: error de acceso, usuario o contraseña incorrecta. Esto es muy general, podríamos ponerle un mensajito: no puede acceder porque ese no es su rol asignado, por ejemplo. Ya eso va a depender mucho ya de cómo entremos a trabajar o a jugar básicamente con esta parte creativa en cómo mostrar estos mensajes, estos errores a nuestros usuarios. Entonces, básicamente, por ejemplo, ya les he mostrado un pequeño mecanismo de seguridad que lo podemos utilizar. Y básicamente ahora iríamos al 4. Dejen y busco acá un usuario 4, 4, 3, 4. Creo que le está dando 4. Espera, 3. Y básicamente iríamos al usuario 4, en donde ya básicamente sería el funcionario y tendría diferentes permisos para consultar estudiantes, docentes, consulta de materias, cuáles son los programas, asignación de materias a docentes, generar certificados de estudio, generar reportes, consultar, etcétera. Entonces ya básicamente ya podemos ver que ya tenemos una aplicación que, aunque no esté terminada podríamos ponerlo en un 65%, casi un 70%, o sea, está terminada en un 55%, pero hay módulos que faltan, hay cosas que hay que mejorar. Entonces ya básicamente con esto le podemos dar una idea a nuestro cliente, a nuestro usuario, de básicamente cómo podría verse su producto final, en la cual él nos ha pedido que nosotros trabajemos como tal. Obviamente que toda esta interfaz, todo esto está ayudado con el framework Bootstrap, básicamente. Se ha trabajado para la creación básicamente de estos dashboards, pero siempre va a depender del lenguaje de programación y de la tecnología. En Django podemos trabajar también Bootstrap, podemos trabajar con Tile CSS, que básicamente nos ayuda a crear, tiene un mejor rango de interfaces en lo que es interfaces para dashboard de administración de aplicaciones y el diseño y desarrollo, diseño de páginas o de sitios web. Entonces también es una opción, a diferencia que en NetBeans solo podemos trabajarlo con Bootstrap porque no aguanta este tipo de frameworks para la parte de CSS. Entonces, déjenme ahora, pasamos. Entonces, básicamente acá ya está explicado todo el código, lo que es la parte de gestión de usuarios. Yo me enfoco básicamente en esos puntos. Ya acá básicamente
Acá podemos ver otra interfaz. Este es básicamente como yo tenía trabajada la interfaz y pueden ver que yo la he ido mejorando. La interfaz básicamente ha cambiado de este ejemplo a este ejemplo como tal en el que se ha ido trabajando. Entonces ya acá podemos gestionar usuarios, acá todo está básicamente explicado. Ya voy a pasar a la parte del código para mostrarles básicamente cómo hago yo la validación. Obviamente que esta validación está hecha en lenguaje Java y para cada lenguaje de programación siempre va a variar. Entonces, ¿dónde está? Y acá básicamente, esta es la explicación de un solo módulo, o sea, del módulo de gestión de usuarios. Si yo tuviera ya básicamente ya los otros módulos, otros 2 o 3 módulos, ya básicamente irían acá. Entonces, básicamente, esto es lo que con la segunda sesión se espera que tengan, eh, disculpen, hasta el día de hoy. No que pongan de pronto todos los módulos, pero sí que básicamente reflejen 2 o 3 módulos, ya que como les digo, esto les va a ayudar también a la hora ya de la presentación de su proyecto final. Entonces, un documento como este básicamente les puede ayudar a hacer su presentación para resumir básicamente su proyecto a la hora de realizar la sustentación. Entonces, ya básicamente trabajaríamos acá. Ya les dejo compartir y les comparto ya la parte de NetBeans. Perdonan un momento mientras abro el NetBeans, ya está, aunque ya está abierto, pero déjenlo y vuelvo y comparto. Selecciono acá está NetBeans. NetBeans. Listo. Entonces, como pueden ver, acá básicamente este es mi proyecto. Como pueden ver acá, básicamente toda esta interfaz que está acá se trabajó en la vista. Básicamente vamos a poder encontrar lo que es básicamente definidos a través de lo que estemos trabajando. En este caso yo lo tengo definido en lo que es los administradores, docentes, estudiantes, funcionarios, y en cada una de esas carpetas tengo las respectivas vistas desde su dashboard, que en este caso yo lo tengo nombrado como index.jsp, como las respectivas funciones que aún faltan varias, no están terminadas. Por ejemplo, podemos generar reportes, asignar materias, crear una nueva materia, crear un nuevo docente, un nuevo estudiante, gestionar la parte de usuarios, que es la que tenemos acá. Y como pueden ver, no solamente incluye lo que es la parte de HTML, sino que básicamente incluye lo que es pequeños códigos Java. Acá, por ejemplo, cuando vamos a hacer, trabajando con sesiones para, por ejemplo, crear un mecanismo de seguridad que no permita que ciertos usuarios eh, puedan pasar a otros roles. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos proteger la página. Si no hay sesión, redirigimos básicamente al login. Entonces, básicamente tenemos una autenticación de usuario que lo que va a hacer es una comparación en la base de datos y va a decir si es diferente de uno, o si no es diferente de uno, básicamente lo que va a hacer es que va a redirigir y automáticamente te va a mostrar un error de acceso. ¿Por qué? Porque si es en verdad es uno y ha ingresado el usuario con las credenciales que tiene asignado, básicamente estamos diciendo que es un administrador del sistema como tal, que tiene todos sus permisos y puede realizar dentro del sistema, puede crear usuarios, puede realizar una cantidad de, por ejemplo, de funciones que tenga el sistema que se ha desarrollado. Entonces, en dado caso esto sea diferente de uno, obviamente va a detectar que no es el administrador, que básicamente está intentando ingresar a esta interfaz, y lo que va a hacer es que lo va a redireccionar y lo va a llevar a la página de login, de acceso, y le va a decir error de acceso. Entonces ya aquí ya podemos trabajar ya también con mensajes personalizados, que
que lo podemos trabajar de diferentes maneras. Entonces acá, por ejemplo, acá importamos lo que son los modelos. En este caso estamos trabajando con el modelo y la clase, dentro del modelo está la clase usuario.java, en la cual vamos a tener la clase de usuario, definido lo que son las variables, sus atributos, vamos a tener los métodos, en este caso los getters, los setters, que nos van a poder permitir interactuar con los datos, tanto para la visualización de los datos como para el registro de la información. Entonces, acá como pueden ver, acá en Apache Tomcat o TomEM, básicamente esta es una consola y automáticamente acá nos va a mostrar si tenemos errores, si hemos tenido una conexión exitosa. En este caso acá nos dice tenemos una conexión exitosa con Azure SQL, que es la base de datos que se está implementando, en este caso en la nube, porque no estoy trabajando con una base de datos, sino que no estoy trabajando en el sentido con una base de datos local. Se está trabajando con una base de datos en la nube que es a través de Microsoft Azure, en el cual Microsoft Azure nos brinda una serie de recursos, en este caso una base de datos, y vamos a poder trabajar con esa base de datos, por ejemplo. Esto siempre va a variar. Tenemos lo que es la parte de docentes, que vamos a tener, como pueden ver, no lo tengo todo terminado. He estado trabajando más bien en la parte de administrador para ir acelerando un poquito el proceso y ya después pasar a los otros módulos con los diferentes perfiles de usuario. Me disculpa. Tenemos lo que es la parte de estudiantes. Estudiantes nada más tenemos el dashboard porque no he terminado los otros, entonces no he podido pasar. Entonces, como pueden ver, básicamente, ya después de que vamos terminando cada uno de esos módulos, que acá básicamente lo estamos integrando todo, entonces ya es comenzar y pasar a trabajar. Por eso es que siempre estos proyectos siempre se trabajan a nivel, en empresas, siempre se trabajan a nivel de equipos. ¿Por qué? Porque cada equipo se va con un módulo, dentro del equipo se asignan los programadores, cada programador va a trabajar en un módulo y ya después todos esos módulos se reúnen. ¿Para qué? Para formar básicamente una sola aplicación, un solo software como tal, que es el ejemplo que ya les había mostrado, en lo que básicamente, a pesar de que no está todo terminado, básicamente se puede ver un producto que lo que se nos ha solicitado en este caso, que es básicamente para una institución educativa, para la gestión y control de lo que son las notas, de manejo de estudiantes, matrículas, generación de certificados, etcétera. Y acá básicamente tenemos lo que es el Source Package, donde tenemos básicamente lo que es el controlador, que ya lo hablamos, básicamente son los servlets, y el modelo, que básicamente son las clases. En este caso podemos ver lo que es la clase conexión. En este caso, acá se realiza, como pueden observar, acá se realiza una conexión a la base de datos, ya no de manera local, obviamente, porque ya se trabaja ya con un servidor de bases de datos en la nube, y básicamente se dan parámetros de conexión. Aclaro que acá también otro punto muy importante cuando nosotros trabajamos con estas cloud computing, que básicamente son servicios como AWS de Amazon, como Google Cloud, como Microsoft Azure. No solamente nos brindan los servicios de las bases de datos, sino que a pesar de que acá yo les estoy mostrando los puntos de conexión y todo, ustedes pueden copiarlo y todo, pero no les va a funcionar. ¿Por qué? Porque él tiene un protocolo en el cual yo, a través de la misma plataforma, me pide que le haga o realice una asignación de mi dirección IP. ¿Para qué? Para que esa persona que tiene esa dirección IP pueda trabajar directamente con esa base de datos. Entonces tiene muchas maneras de asegurarnos de que ciertas personas del equipo puedan acceder, y las que no están autorizadas no pueden acceder, a pesar de que tengan los datos de conexión a esa base de datos como tal.
Entonces, acá básicamente trabajamos una conexión sencilla, básicamente ya nada más cambiamos en vez de la conexión local, que es la que siempre trabajamos, copiamos básicamente es la conexión que nos da en la plataforma como tal. Y básicamente hacemos ya el proceso acá con el username, que básicamente eh, cuál es el usuario que tenemos por defecto, cuál es la contraseña. Llamamos acá a un Cloudform, que básicamente el driver para la conexión de SQL Server. Acá básicamente obtenemos lo que es la conexión, imprimimos acá por medio de nuestra consola si se puede, si la conexión ha sido exitosa o si no ha sido exitosa. Entonces ya básicamente acá ya tenemos todo esto validado. Entonces podemos pasar, acá tenemos, por ejemplo, tenemos las diferentes clases. Si yo me voy, por ejemplo, a estudiante dado, yo tengo un método en el cual básicamente me brinda el listado de todos los estudiantes que yo tengo a través de mi interfaz .jcp, de todos los estudiantes que yo tengo registrados en la base de datos. Y acá básicamente tengo ya el archivo que ya les había mencionado, el pom.xml, que es básicamente eh, lo que nos ayuda a manejar todo nuestro proyecto acá en Java. Y acá, como pueden ver, yo tengo lo que es, si yo quisiera cambiar y trabajar con mi base de datos de MySQL local, yo lo puedo trabajar sin ningún problema, porque acá ya básicamente ya tengo la dependencia. Y como también está la dependencia bueno, también está creo que la dependencia sí, no, sí, de Java Servlet, de SQL Server que yo puedo trabajar. Miren, acá yo tengo ya la dependencia de SQL Server, con la cual me permite conectarme con la base de datos remota y poder trabajarlo tanto remoto como local. Entonces ya ahí ya no habría ningún tipo de problemas o inconvenientes. Voy a dejar de compartir y voy a compartir la diapositiva. Y listo. Pasamos a la parte de dudas e inquietudes. Ahora sí, Andrés, cuéntame qué duda o inquietud tienes con la evidencia. Profe, sino que yo entré un poquito tarde, entonces yo estaba mirando la explicación. La duda mía era, ¿eso lo vamos a hacer con ese mismo proyecto que usted está exponiendo o con el No, proyecto no, personal es que nosotros? el ejemplo yo se los pongo Ok, eh, para que ustedes tengan algo como para tomar de referencia. Ya esto es trabajarlo con su propio proyecto. O sea, en el perfecto. documento tienen que presentar toda la documentación que ustedes han venido trabajando de su proyecto. O sea, ya tienen los diagramas, ya tienen los requerimientos funcionales, no funcionales, etcétera. Ya tienen las interfaces de los módulos que han venido trabajando. Entonces, básicamente, a la idea de traerles este ejemplo es que ustedes tengan una guía, un punto en el que ustedes puedan mirar y decir, ay, esto es lo que se me está solicitando, porque yo entiendo que la guía nos está solicitando muchos puntos. Entonces, de pronto a veces podemos tener un pequeño enredo y de pronto no vamos a saber, ay, pero qué necesito en el documento? Qué tengo que anexar? Entonces, básicamente por eso es que yo les traigo este ejemplo. Entonces, para que ustedes tengan un punto de partida y puedan decir, bueno, esto es lo que se me está pidiendo, ya tengo esto, ya prácticamente todo lo tengo, que es básicamente de mi proyecto formativo que he ido trabajando, ya nada más es crear un documento con su presentación y seguir básicamente o mirar básicamente todo lo que el instructor me dijo que nos compartió en el documento de prueba y anexarlo, todo lo de mi proyecto, anexarlo básicamente en ese documento. Listo, muchas gracias. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda o inquietud? Ronald, Diana, Julio, Víctor. No, no, señor, todo claro.
Les hago, por favor, siempre revisen el Notion porque yo voy a estar publicando. Yo siempre le comparto, por ejemplo, hoy es lunes, yo el día de mañana ya yo entrego el resumen de sesión a la instructora vocera Diana y ella se los comparte a ustedes y hace la publicación en la plataforma, pero yo también se los publico en el Notion. Entonces, para que por favor siempre revisen el Notion, porque ahí cuando estén dando las socializaciones de evidencia que yo voy a hacer, yo les voy a estar publicando material. Entonces, les hago esa pequeña observación y por favor esperen ya el viernes, que ya el viernes solo nos falta una pequeña parte con la que cerramos para que ustedes ya puedan terminar de trabajar con su documento. No vayan a hacer ningún envío porque ya por ahí ya varios me realizaron un envío. ¿Y qué va a pasar? Que al momento de no esperar a que se terminen estas 3 sesiones, si básicamente no lo envían como es, con todo lo que solicita la guía, lo siento mucho, pero yo voy a tener que darles un desaprobado y básicamente darles el intento para que lo vuelvan a subir porque no están todos los puntos que están solicitando, que está solicitando la guía de aprendizaje. Entonces, por favor, yo sé que de pronto tienen otras evidencias que entregar, pero con calma, muchachos. Ya el viernes ya terminamos y ya prácticamente todo lo que socializamos acá en estas 2 sesiones ya ustedes lo tienen porque ya son evidencias que ustedes han venido trabajando en evidencias pasadas. O sea, ya tienen todos sus diagramas, ya tienen todas sus historias de usuario. Ya nada más es sentarse tranquilamente y comenzar a organizar esa documentación en un solo documento. Entonces, yo les agradezco su espera. Ahí ya el viernes ya terminamos con prácticamente para que ustedes puedan comenzar a trabajar su evidencia básicamente en este puente festivo. Creo que si no estoy mal, el 17 es festivo también, el lunes, si no estoy mal. Entonces ya para que puedan comenzar a trabajar ya su evidencia de manera tranquila. Igual la pueden ir adelantando, ya nada más nos faltan 3 puntos que se socializan el día viernes 14 en el mismo horario de 6 a 7 para que ya ustedes ya puedan básicamente terminar su evidencia y subirla a la plataforma. Entonces, no habiendo ninguna duda o inquietud, les agradezco por su puntualidad y a los que no pudieron asistir van a tener la grabación para que por favor revisen la grabación y puedan ir trabajando en su documento. Entonces, muchas gracias por su asistencia y que tengan una buena noche. Ya les voy a compartir el Notion a través del WhatsApp para que ya ahí está la presentación de la noche de hoy. Entonces, gracias. Gracias. Gracias, doctor. Luego.